Mis amigos, if you want to sound more like a native speaker while speaking Spanish, it is time for you to stop saying the same old por favor in Spanish when asking someone for something. Use one of these 9 much more conversational alternatives instead. I am teacher Maria Fernanda from Spring Spanish, and this is your first alternative. Número 1. Estaría muy agradecido si... Here, you're already anticipating that they will say yes to whatever you're about to ask. Let's remember that when you use the word por favor, it means you're asking for something in return. So, ¿por qué no estarías agradecido, no? Hola, Ana. Oye, estaría muy agradecida si me ayudas con mi tarea. ¿De qué es? ¿Matemática? Seguramente, ¿no? Si ya sabes para qué preguntas. Número 2. Estaría genial si... Similar to the previous statement, this is another way of saying thank you in advance. En este caso, estás diciendo que sería increíble if they help you out with something. Hola, ¿andas en la calle? Hola. Sí, claro, ¿qué necesitas? Estaría genial si me compras unos libros antes de que vengas a la casa. Va. ¿Cuál quieres? Me gustaría el libro de Shakespeare, porfa. Ok. Gracias, te vas a ir al cielo. ¡Mua! Número 3. ¿Te molestaría? This is an expression that we also share with the English language. Es una manera amable de pedir algo. And remember, everything is about intonation. My mom used to tell me, en el pedir está el dar. Ay, no tengo masa. Hijo, ¿te molestaría irme a comprar las tortillas para la comida, porfa? ¡Ay, mamá, ahorita! ¡Estoy jugando! Si quieres comer temprano, sí. Ahorita, por favor. Ok, está bien. Número 4. ¿Me podrías? I kind of like this one because you can use it with anything. ¿Me podrías echar la mano? ¿Me podrías ayudar? ¿Me podrías acompañar? ¿Me podrías comunicar? And so on. This one is like tu comodín. By the way, if you would like to have a list of the most important Spanish chunks that you can use right away when speaking with native speakers, make sure to download our Essential Spanish Chunking Kit. It is free and the link is in the description. Número 5. ¿Te podría pedir un favor? Nah, you can't. Sometimes you wish you could answer that, right? Pero no te preocupes, te voy a enseñar cómo puedes contestar eso. ¿Te podría pedir un favor? Sí, claro. ¿Cómo te puedo ayudar? Número 6. ¿Me haces un favor? And last but not least, this is an alternative way of saying the previous one. Y muy común en inglés también. Let's combine the previous alternative with this one and see how it will look like in a daily conversation. Oye, amor, ¿me podrías hacer un favor? ¿Qué pasó? ¿Me podrías acompañar mañana al médico? Sí, claro. ¿Todo bien? Sí. Solo es una revisión de rutina, ¿eh? Número 7. Respuestas informales. Y por supuesto, no podía faltar las versiones informales. To be fair, these are diminutives of the word por favor. However, very common to hear among friends, couples,
family. So do not be surprised if you hear any of the following. ¿Me llevas a la plaza, porfa? Mamá, pásame mi celular, porfis. ¿Me acompañas al cine, please? Now, if someone asks you to do something with por favor, don't answer with the old boring gracias. Boring! Use one of the following alternatives instead. Click the image on the screen to get to the next part of this lesson.